Hello, personas que cuidan su salud. Bienvenidos a Diros Med Channel. ¿Sabías que toda la gente en algún momento de su vida tendrá un dolor de cabeza? Y es que todos sabemos qué tan incómodo y difícil es tener este tipo de enfermedades. Así que prepárate porque hoy te voy a abrir un panorama acerca de los dolores de cabeza. De aquí en adelante me referiré a los dolores de cabeza como cefaleas, que es el término médico, así que no te vayas a confundir. El dolor de cabeza constituye uno de los motivos más frecuentes por los cuales las personas buscan atención médica o comprar medicamentos. Y aunque en muy pocas ocasiones llega a ser mortal, sí que causa bastante discapacidad en la vida diaria. Con discapacidad nos referimos a ausentismos laborales, ausentismos en el colegio o en las escuelas. Entonces empecemos a hablar cómo se origina la cefalea. Para que ocurra una cefalea, lo primero que habrá es una estimulación de los receptores del dolor. Estos se encuentran en algunas estructuras cerebrales. Entre las más básicas vemos la piel cabelluda, la hoz del cerebro, la arteria meningia media y los senos de la dura madre. Cuando se da una estimulación en estas áreas, comienza a percibirse el dolor. Y ahora me estarás diciendo, muy bien, entiendo cómo se inicia el dolor, pero ¿cómo identifico si es un dolor por algo benigno o por un tumor cerebral? Pues para eso se ha creado una clasificación muy ingeniosa. Y aunque hay una infinidad de trastornos que pueden causar dolor de cabeza, ahora hablaremos de los más frecuentes y de los más importantes. La Sociedad Internacional de Cefaleas clasifica los dolores de cabeza en tres grandes grupos: cefaleas de origen primario, cefaleas de origen secundario y neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Por su importancia y para efectos de este video, nos centraremos solo en los primeros dos grupos. Las cefaleas de origen primario son aquellas en las que el dolor es la enfermedad en sí misma. Los máximos representantes serán la migraña y la cefalea tensional. Cabe decir que estos trastornos se consideran benignos y rara vez pondrán en peligro la vida del paciente. En cuanto a las cefaleas de origen secundario, el dolor será un síntoma o una consecuencia a otro trastorno o enfermedad que lo provoca. De esta manera podemos ver, por ejemplo, el dolor de cabeza que aparece en el transcurso de un cuadro gripal. En este la gripe será el origen de ese dolor. O también el dolor de cabeza que aparece después de un trauma encefalocraneano. En este caso será el trauma el que origina el dolor. Dentro de los trastornos más importantes que encontramos en este grupo tenemos la infección sistémica, las hemorragias intracraneales y los tumores cerebrales. Cabe decir que por el origen y desarrollo de este tipo de cuadros, es más probable que se ponga en peligro la vida del paciente, generando una situación de urgencia que amerita una atención inmediata. Siempre hay algunos síntomas que nos pueden orientar que estamos frente a un trastorno o a un dolor que puede poner en peligro la vida de la persona. Por ejemplo, eres una persona que nunca ha padecido de dolores de cabeza y repentinamente inicias con un dolor extremadamente fuerte. También el hecho de que antes del dolor aparezcan vómitos, que haya presencia de fiebre, que el dolor sea más fuerte al flexionar la cabeza hacia adelante o al flexionar el tronco al levantarse. También que el dolor te despierte en la mitad de la noche.
son signos que nos pueden indicar que estamos ante un trastorno grave y en ese momento hay que movilizarse de emergencia a cualquier institución de salud, pero de preferencia un hospital. Ahora hablemos de las cefaleas de origen primario, que por cierto son las más frecuentes, por lo cual si tú tienes un dolor de cabeza es mucho más probable que sea uno de los siguientes que voy a mencionar a que tengas un tumor cerebral o una meningitis. Ahora hablemos de las cefaleas de origen primario. Su principal exponente será la cefalea tensional. Este es un cuadro benigno que tiene por causa diversos factores ambientales. Es benigno, nunca pondrá en peligro la vida del paciente y suele responder muy bien al tratamiento farmacológico. Sí tiende a ser discapacitante y muy incómodo. Dentro de sus características encontramos que el dolor será un dolor en banda, aunque puede ser en toda la cabeza. Puede ir desde una leve intensidad hasta ser muy intenso. Generalmente es episódico y su instalación es lenta. Rara vez va a cursar con síntomas acompañantes, lo cual lo diferencia de la migraña. En cuanto a la migraña, suele ser la segunda causa más frecuente de consulta por dolores de cabeza. Es un dolor que se presentará con síntomas acompañantes. Dentro de sus características es episódica, se percibe como pulsátil, el dolor es más intenso y en muchas ocasiones puede ser hemicraniana, lo que significa que el dolor aparecerá solo en la mitad de la cabeza. Dentro de sus síntomas acompañantes podremos ver sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, náuseas y vómitos, además también de la aparición de un aura, aunque no es todo el tiempo. Esta se percibe como algún síntoma que indica la siguiente aparición del dolor. Aunque este trastorno también es benigno, puede confundirse con otras causas más graves de dolores de cabeza, por lo cual es importante siempre vigilarlo. Por cierto, la migraña es un tema extremadamente largo, que amerita que haga un video solo para ello. Así que si te interesa que haga un video hablando solo de migraña, deja un comentario en la caja que está abajo y así yo lo sabré y lo haré en las futuras presentaciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas cefaleas secundarias que pueden poner en peligro la vida de las personas. Ahora hablemos de los cuadros graves que ameritan atención urgente. Meningitis. Esta es una infección de las capas que recubren el cerebro o meninges. Suele ser producida por bacterias, pero también puede ser producida por virus. Es un dolor intenso que generalmente abarca toda la extensión de la bóveda craneana. Suele acompañarse de fiebre, rigidez de nuca y es un cuadro grave que puede llevar a la muerte a la persona. Se constituye como una emergencia de infectología, dado que el paciente debe recibir el tratamiento antibiótico en la primera hora posterior al diagnóstico de esta enfermedad. La hemorragia intracraneal es un acúmulo de sangre secundario a la ruptura de un vaso dentro del cerebro. Esta suele presentarse con un dolor intenso y un deterioro neurológico, tal como la incapacidad para articular las palabras, pérdida de la conciencia o la dificultad para caminar. También representa una emergencia. Tumores cerebrales. Estas son masas de tejido benigno o cancerígeno que crecen dentro del parénquima cerebral. Es importante resaltar que solo el 30% de las personas con este tipo de afección se quejarán de dolor como el síntoma principal. Normalmente la consulta es por un deterioro neurológico progresivo, con pérdida del habla,
o dificultad para caminar. Entre los casos que aparece dolor, este es percibido como un dolor sordo, profundo y difícil de describir. Ok, ahora ya tenemos un panorama general para ubicarnos en esa maraña de dolores de cabeza. Pero me dirás, ¿cuál es el tratamiento que podemos utilizar para estos dolores? El tratamiento podemos dividirlo en dos áreas. Número 1, el tratamiento no farmacológico. Este va orientado a mejorar los hábitos de vida para evitar episodios de dolor que sean recurrentes. Con respecto a este tratamiento no farmacológico, encontramos tener una dieta sana y balanceada, hacer ejercicio regularmente, dormir una cantidad de horas adecuada, evitar altas jornadas con mucho estrés y en general evitar todas aquellas emociones que pueden generar o desencadenar los dolores de cabeza. Ahora hablemos acerca del tratamiento farmacológico, o sea, nos referimos al uso de medicamentos propiamente dichos. Aquí sí tenemos una variedad muy amplia de dónde elegir y tenemos que orientarlo directamente al tipo de dolor específicamente. No va a ser igual el tratamiento en una migraña que en una cefalea tensional. Así que como puedes ver, el tratamiento no es sencillo y siempre tiene que hacerlo un profesional de la salud calificado, un médico o, de ser posible, un neurólogo. Así que siempre te dejo como mensaje, no te automediques. Siempre busca la atención médica adecuada, eso te puede ahorrar mucho dinero, te puede ahorrar mucho tiempo. Pues así es, amigos, los dolores de cabeza son un dolor de cabeza. Espero con este video poder haberte dado una idea general acerca de este tema que realmente es muy amplio. Y aunque solo hablamos de los temas fundamentales, si te interesa ampliar sobre esta información, abajo te voy a dejar también en la descripción del video la bibliografía que utilicé para realizarlo. Como siempre te pido que dejes tu like y si puedes un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Glóbulo rojo. Ya doy toda la mente para